Hola, buenas tardes. Hola, Mi buenas nombre es María tardes. Noel Tapia Varela. Hoy vamos a hablar sobre COVID-19 y la influencia en las personas con discapacidad. Yo soy secretaria académica de la Sala de Derechos de las Personas con Discapacidad y me acompaña en esta charla la directora de la Sala de Derechos de las Personas con Discapacidad, la doctora Valeria Melacrino. ¿Vale? Bueno, buenas tardes, Noé, gracias. Un gusto poder encontrarnos por este medio. Nos costó un poco la falta de práctica. Todo lo que es esta situación nos ha colocado, nos ha puesto a aprender cosas nuevas, medios de comunicación alternativos y nuevos para nosotros. Así que bueno, en primer lugar agradecerles a todos los que se están uniendo. Ya somos 34. Agradecer a la carrera de especialización en discapacidad y derechos de la Universidad de Buenos Aires, a su director, Juan Seda, que ha sido director de mi posgrado, a quien tanto aprecio y admiro, por haber generado este grupo, este equipo federal, por habernos invitado a participar en este ciclo de charlas, y por haber confiado en nosotros para hablar en nombre y representación de nuestra provincia. Quisiera agradecer también al Colegio de Abogados de Córdoba, que siempre nos acompaña a través de su presidente, el doctor Ignacio Segura, en todas las cuestiones académicas que le proponemos, porque la verdad que siempre nos da una mano en el hombro para afianzar todas las alternativas posibles. Por último, y no menos importante, quisiera agradecer especialmente a la sala de estudios de los derechos de las personas con discapacidad de nuestro colegio, nuestro equipo de trabajo chico, como le decimos, porque realmente en estas épocas tan difíciles y tan movidas, se han puesto la pala al hombro y han trabajado con toda la normativa, con toda la información, en grupo, en fines de semana, hemos trabajado de forma incansable para poder dar un poco de luz a toda esta situación como parte de lo que nos toca a través del colegio. Eh, Voy a hablar primero un tiempo yo, después voy a pasarle la palabra a Noé. La idea es, como bien dice Noelia cuando nos presentó, nuestra temática aquí en Córdoba es a través de la influencia del COVID en los derechos de las personas con discapacidad. Y vale hacer una aclaración, siempre que estemos hablando, estos más de 50 días de aislamiento me lo han enseñado, siempre que estemos hablando de normativa y que estemos hablando de derechos, tenemos que aclarar que es al día de hoy. Lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a comentar, es lo que está vigente al día de hoy en el país, en nuestra provincia, lo cual no quiere decir que el día de mañana esté vigente. Eh, Nosotros arrancamos esta tercera charla de este ciclo de charlas federal, la primera por allá en abril, el 29, fue en San Juan con nuestros colegas, donde también evaluaron toda la normativa nacional y parte de lo que fue el derecho propiamente dicho de la influencia del COVID y de la pandemia en su provincia de San Juan. Después tuvimos el miércoles pasado a nuestras colegas en Santa Fe con una exposición magistral acerca de todo lo que fue la influencia también de la pandemia y las garantías convencionales y constitucionales. Y hoy por hoy cuando se nos presenta la temática que planteamos aquí desde Córdoba, sin intentar volver hacia atrás y hacer un repaso por la normativa, que es extensa, pero que han analizado perfectamente y ampliamente nuestros colegas, se me generó a mí, desde mi posibilidad de charlar con ustedes, una duda. Y a raíz de eso surgió el nombre, la influencia del COVID en los derechos de las personas con discapacidad. Porque amén de toda la situación del aislamiento social preventivo y obligatorio que tenemos, la forma en que eso ha cambiado rotundamente la vida de todos, yo quería ver de analizar de qué forma tangencial o digamos de una forma tan directa se veían afectados esos derechos. Sin ir muy lejos, y en la que comentaban nuestras colegas en Santa Fe, la Convención en su artículo 11 tiene un artículo, la Convención Internacional en el artículo 11 es muy claro y aborda, estimo, se aplica a situaciones como la que estamos atravesando, en donde los Estados partes deben garantizar los derechos, las seguridades de las personas con discapacidad en determinadas situaciones, como la que estamos atravesando. Y mi exposición va a versar en tres ejes cortos, digamos, a los cuales yo intitulé de la siguiente manera. En un primer lugar, lo que considero que se llama la vertiginosidad normativa. En un segundo lugar, lo que es el estado de confusión prestacional.
y en un tercer lugar lo que es la inseguridad jurídica. Brevemente me gustaría comentarles por qué le puse esos nombres, y en el primero, que es de la vertiginosidad normativa, lo que quiero destacar es una frase que dijo Luis Suárez, nuestro colega y amigo, en donde la denominaron también como inflación normativa, parafraseando al doctor Mayal. Me pareció muy apropiada, porque lo que quería significar con esto es todo lo que desde la fecha bisagra, 20 de marzo en adelante, venimos atravesando a nivel provincias, a nivel país, con toda la normativa que se ha dictado, con las idas y venidas, con los pasos adelante, con los pasos para atrás. Sin ir muy lejos y a modo de ejemplo, desde nuestra sala, tuvimos que hacer una especie de dictamen de emergencia, cuando allá por el 20 de marzo la ANDIS emitió la resolución acerca de la circulación, la excepción de circulación de las personas con discapacidad. Ese permiso que ANDIS quiso otorgar, como queriendo ampliar el decreto de necesidad y urgencia, y sin entrar a analizar la posibilidad o la factibilidad de eso, vemos que al día siguiente fue dejado sin efecto, ¿no es cierto? El 20 se emitió y el 21 fue dejado sin efecto. ¿Qué pasa? Eso es lo que hablábamos en la sala. Colocó a las personas con discapacidad en una situación totalmente de incertidumbre. Mucha gente no tenía la información, creían que tenían permisos, creían que tenían que cumplimentar con determinados requisitos para poder salir y que estarían justificados. En la sala se nos presentó la duda y la preocupación de que esto sucediera, de que se encontraran con gente que tuvieran que ponerse, digamos, a explicar que no tenían ese permiso. Bueno, y toda esa situación nos angustió mucho. Esa es uno de los ejemplos que se han suscitado a lo largo de toda esta cuarentena, esta pandemia que estamos atravesando. Y esta vertiginosidad normativa, la que yo llamo, que justamente se da por la cantidad de normas, la cantidad de resoluciones, la cantidad de circulares, y todas las que se han ido emitiendo hasta ahora, tiene íntima y directa relación con lo que yo denominé en segundo lugar, ese estado de confusión prestacional. En ese caso, yo tomo como si fuese un íter, un camino, a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, 3 resoluciones de la superintendencia, que arrancan con la 282, atraviesan otra etapa con la 308 y su anexo, para terminar con la 349 y su anexo. Sin interiorizar en cada una de ellas, sin querer dar una explicación, porque ya nuestros colegas lo han hecho oportunamente, ¿qué quiero manifestar? En la primera resolución se sugirió, se emitió, digamos, se propuso a las empresas de medicina prepaga, a las obras sociales, a los agentes de salud en sí, la implementación de lo que era la teleasistencia o la teleconsulta, sin ir mucho más allá con respecto a cuáles serían las plataformas a utilizar. Sí dejaba en manos de los agentes de salud la implementación, la forma en que iban a hacer después las auditorías al respecto, y no daba más, recomendaba la implementación y fomentaba su uso, ¿sí?, en base a la situación de aislamiento social y en pos de la necesidad de poder brindar el servicio de salud, de asistencia de salud a las personas. Pero claro, no determinaba específicamente el cómo, ¿no?, el cómo iba a llevarse adelante ese tipo de teleasistencia o de telemedicina. Después, con el dictado de la 308, lo que sucedió fue que errores interpretativos, a veces no tan inocentes, porque sin duda por ahí alguien con desconocimiento puede tener un error interpretativo, pero aquellos que están en el ejercicio, ¿no es cierto?, de estar leyendo normativas y estar entendiéndolas, pueden hacer esos no tan inocentes malos entendidos, hacer una interpretación parcial, una interpretación maliciosa, si se quiere. Y bueno, surgió la duda de hablaba de recorte de prestaciones, hablaba de limitación de sesiones, volvió a existir toda una confusión en tanto a quién estaba orientado. En realidad no se pudo o no se supo en ese momento evaluar concretamente por la gente, digamos, en general, no hablamos por los legos, no hablamos por los abogados, si se estaban refiriendo a
las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, se estaba refiriendo a lo que en realidad remitía la resolución, que era a la posibilidad de recupero a través del mecanismo de integración, en la cual también, bueno, en esa resolución se establecía un protocolo en ese anexo con respecto a la presentación por parte de los agentes de salud de cómo debía ser esa documentación de las carpetas, de las prestaciones que se iban a llevar adelante en esa teleasistencia. Sí era muy claro que no podía solicitársele más, digamos, documentación al afiliado que la que se hubiese presentado oportunamente, que si se habían emitido las autorizaciones en base a los planes de trabajo y en base a las indicaciones médicas, debían mantenerse de esa manera, pero generó mucha confusión y mucho conflicto, sobre todo con los prestadores, y ahí vengo yo con la confusión prestacional. Los prestadores, gran herramienta en este caso necesaria para la asistencia de la salud y el cuidado de las personas con discapacidad, no sabían si podían trabajar e iban a cobrar, si podían dirigirse a los domicilios de las personas con discapacidad, cómo debía ser si tenían que trasladarse para atenderlos, cuándo tenía que ser por teleasistencia, cuándo se consideraba necesario para que pudiera asistir al domicilio y hacer esa atención personalizada, el cuerpo a cuerpo que se le dice. Entonces eso generó también una nueva nebulosa. De la mano con esto también empezaron a llover todas las interpretaciones restrictivas, como decía recién, en donde cómo se iba a poder acreditar esas sesiones que se brindaban, cómo se iban a acreditar, en el sentido de que cómo podía, como uno en la faz presencial tiene la posibilidad de firmar las planillas de asistencia, cómo iban a poder los prestadores demostrarle a los agentes de salud que ellos efectivamente habían trabajado. Ahí, bueno, parece teóricamente intentando echar un poco de luz la 349 con estos anexos que tiene con respecto a declaraciones juradas, pero en el interín sucedieron un montón de cosas, de dimes y diretes, como diría la jerga popular. Y la verdad que la situación en que se colocó a los prestadores, no solo en esta, sino en muchas y lamentables situaciones que se vienen dando a lo largo de toda esta pandemia, perjudica y viola, lastima, vulnera los derechos de las personas con discapacidad a una correcta atención, porque los prestadores realmente no saben cómo manejarse, no saben cómo pueden por ahí plasmar, digamos, lo que era, hasta que salió la 349, las asistencias brindadas. Y justamente lo que ayer comentábamos en este grupo federal que tenemos, es que ha habido una comunicación de una empresa de medicina prepaga, una privada, en donde plantea, haciendo una interpretación también restrictiva de la 308, de los mecanismos de teleasistencia, o mejor dicho, de las plataformas de teleasistencia, que determinadas plataformas no eran, ni iban a ser reconocidas si las prestaciones se brindaban a través de ellas, mencionaba WhatsApp, y en realidad volvemos a lo mismo de siempre. Estamos en una situación donde tenemos un colectivo vulnerable que son las personas con discapacidad. Gran parte de quienes los asisten tampoco tienen la garantía de sus derechos, porque en este caso estamos hablando del derecho a trabajar de los prestadores y de percibir la remuneración por su tarea, ¿no es cierto?, también garantizado por nuestra Constitución, en donde se generan estos grises que termina redundando en un perjuicio, sin duda, para la persona con discapacidad. No nos olvidemos que la Ley 24.901, en su artículo 5, establece el deber de información. Entonces, si uno toma que tenemos una 308, una 282, que establece en cabeza de los agentes de salud, de seguro de salud, la implementación de esta teleasistencia o esta telemedicina, y además la 24.901 nos pone en cabeza de estas obras sociales, de estas empresas de medicina privada, el deber de información, no solo hacia el afiliado, sino entiendo también hacia los prestadores, de cómo deben realizar su tarea. No podemos permitir, digamos, que la indeterminación que existe siga ocasionando un perjuicio a este colectivo. Yo lo veo todo como relacionado. El primer punto que yo hablé con el segundo punto y con el tercero, con el cual después voy a cerrar la exposición, que es lo que yo hablaba de inseguridad jurídica. Cuando en esa fecha bisagra del 20 de marzo,
se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, aquellos que defendemos los derechos de las personas con discapacidad, los abogados en este caso, quedamos en una situación bastante particular. El abogado no fue considerado un servicio esencial, no gozaba de ningún tipo de excepción al aislamiento para poder trasladarse. Y vuelvo al caso de que estamos hablando de lo que acaecía acá, en la provincia de Córdoba, desconozco en otros lugares si ha sido igual, salvo por lo que hemos comentado por ahí por los colegas de otras provincias, pero nosotros tuvimos una brecha desde el 20 de marzo hasta el 13 de abril, en donde, por ejemplo, si queríamos presentar una demanda en el juzgado federal, teníamos que desplazarnos violando la cuarentena. Entonces, ¿cómo podemos darle la garantía a nuestros defendidos, la garantía a nuestros clientes, a esas personas con discapacidad que vinieron a requerirnos la ayuda a nosotros, de que nosotros podemos ejercer y podíamos en ese momento ejercer un buen trabajo si estábamos teniendo que apelar a la creatividad individual de cada abogado para ver cómo podíamos salir a trabajar? Nosotros en Córdoba, en la Justicia Federal, no tuvimos posibilidad de presentar las demandas vía mail, en la Justicia Federal estoy hablando, hasta que se dictó la acordada 12 de la Corte Suprema de Justicia. Previo a eso, por suerte, el Colegio de Abogados pudo gestionarnos un permiso excepcional que medianamente nos pudo permitir salir a la calle, para poder brindar esa protección jurídica que necesitaban nuestros clientes. Pero no es solo eso no termina ahí, o sea, tuvimos la posibilidad de salir, pero la inseguridad va más allá, porque hoy por hoy, y lo hablamos siempre en la sala, no hay un lineamiento claro. Hoy por hoy la demanda la puedes presentar por mail, pero el oficio lo tiene que diligenciar en papel, o sea que tenemos que volver a ir al juzgado a retirarlo. No, ahora los oficios se pueden diligenciar por mail, pero no sabemos a qué mail, porque no tenemos un nomenclador de mails. Entonces, el juzgado vuelve a poner en cabeza del abogado la responsabilidad de notificar por mail a un mail que si por algún motivo no es el oficial, acarreará nulidades que puedan venir aparejado con todo lo que ello significa. Entonces, a eso voy yo con la inseguridad jurídica. ¿Cómo nosotros, que somos los encargados de defender los derechos de las personas con discapacidad, quedamos expuestos y en una posición en que ni siquiera podemos garantizarle a nuestros clientes, ¿sí?, que podemos desempeñar nuestro trabajo conforme a lo que sabemos hacer? Sí, yo decía lo de la creatividad jurídica porque ayer teníamos una charla muy rica en la sala, en donde podíamos poner todas las ideas que se nos ocurrían para tratar de cubrirnos de que si el día de mañana una notificación por mail la declaran nula y qué pasaba con todo eso. Pero realmente esto que sentimos nosotros aquí, los abogados, en este momento para trabajar, es lo mismo que han sentido los prestadores. Ni hablemos de que estamos llegando a mitad del año y los prestadores no han tenido una actualización de su nomenclador, que realmente, bueno, son más de los elementos, de esas cosas, esas pequeñas cosas que yo creo que ha evidenciado a lo mejor la llegada del COVID a nuestro país, a nuestro mundo, que en distintos lugares habrá ido evidenciando las falencias, las fallas, pero la incidencia que ha tenido todo esto a través del COVID, creo que va más allá de la situación de salud, de la situación del aislamiento social, del tener que guardarse, del tener que no poder asistir a las cuestiones presenciales, digamos, a las terapias presenciales. Creo que el impacto negativo que ha ocasionado ha puesto en evidencia muchas falencias, que lo que yo espero, porque quiero darle un cierre positivo a todo esto, es que esto nos sirva, que realmente nos sirva para poder aprender a determinar con anticipación el conflicto y hacer una norma o una salida que sea acorde a la situación. O sea, el hacer prueba y error, cuando esa normativa está rigiendo la vida de las personas, su trabajo, sus prestaciones, su salud, realmente no puede estar, no es concebible, no es concebible. Y por otro lado, que ciertas situaciones que se han permitido ahora y que antes no se permitían o que eran excepcionales, como por ejemplo lo que sucedió a través de la 106,
en cuanto a la tramitación de certificado de discapacidad, habilitando las teleconsultas, las consultas online, digamos, no las consultas online, sino lo que sería no presencial, o sea, no teniendo que llevar a la persona con discapacidad al nosocomio público. Es un avance. ¿Cuántas veces teníamos la situación de una persona que no podía desplazarse y que tenía una enfermedad puntual y que por X motivo no podía asistir ese día a la junta médica y a lo mejor perdía el turno? Entonces, que las cosas que estamos pasando nos sirvan. Es el mejor deseo que puedo tener para poder cerrar esto y de una forma positiva, ¿sí? Y bueno, Noé, te cedo la palabra para que vos continúes con nuestra exposición. Gracias, Vale. Bueno, en cuanto a esto, yo coincido con Valeria que nuestra actividad debe ser esencial. Y en relación al tema bueno, puntualmente voy a hablar, aquí en Córdoba, con la finalidad de organizar, planificar todos estos eventos adversos que se van dando ante las circunstancias del COVID-19, se creó el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, que está funcionando aquí en Córdoba. El COE se forma de manera interdisciplinaria, está integrado por varias instituciones a nivel provincial, municipal, nacional, justamente con la finalidad de dar respuestas a ciertas cuestiones, estos eventos adversos que se van dando, como les decía. El COE es quien emite los protocolos y quien recibe también los protocolos de distintas actividades, de distintos lugares, actividades, a los fines de que los puedan homologar. Ellos tienen diferentes medios de comunicación hoy, tanto la provincia como la municipalidad están utilizando los distintos medios de comunicación a los fines de hacer llegar la información a las personas, y en particular las personas con discapacidad, que es lo que nos interesa en este momento. Bueno, en relación a eso, ellos han emitido un protocolo y lo han publicado en sus redes sociales. Un protocolo que sigue los lineamientos de la 77/2020, la resolución de la ANDIS, en donde ahí publica cuáles son los requisitos que deben tener las personas para poder circular. Obviamente tienen que emitir el certificado así habilitante de circulación, que lo emite el COE. Ponen a disposición la dirección de correo electrónico donde deben justamente colocar la información, que son los requisitos que se necesitan para esto, que es el certificado, el DNI, el CUD, el certificado único de discapacidad, y la indicación médica la indicación médica que justamente dice que debe imperiosamente trasladarse, moverse esa persona, porque volvamos a en realidad es recomendable que la persona con discapacidad no salga a los fines de no exponerse al virus, ¿sí? La idea es eso, y bueno, y esto también, siguiendo los lineamientos del ANDI, es lo que sostiene también este protocolo. Obviamente las personas que van a asistir tienen que acreditar el vínculo y también justamente descargar este certificado de circulación, que también lo emite el COE. El COE es quien en este momento está, bueno, no sé si les comento, el COE tiene un centro de coordinación general que está aquí en la ciudad de Córdoba, capital, y tiene 6 regionales, que están ubicados en distintos puntos de la provincia. Tenemos en Río Cuarto, Villa María, Jesús María, San Francisco, Villa Caeiro y Mina Clavero. El centro general está a cargo del doctor Ledesma y depende del Ministerio de Salud. No solamente en la página de la provincia, de la municipalidad, sino que han creado nuevos sitios, como por ejemplo el de políticas sociales de la Municipalidad de Córdoba, en donde emiten ciertas recomendaciones a los fines de poner a disposición las comunicaciones y la reglamentación vigente en relación a la circulación de las personas con discapacidad y las recomendaciones también para ellos. La Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, está a cargo de Marité Puga, ha puesto a disposición teléfonos, direcciones de correo electrónico, 0800 y otros medios, incluso de WhatsApp, a los fines de poder brindar información en el medio de esta contingencia sanitaria.
Una de las cuestiones a tener en cuenta es, por ejemplo, ha establecido un WhatsApp a los fines de que las personas sordas o hipoacúsicas puedan, por medio de videollamadas, obtener información y hacer consultas. Es decir, ellos se han adaptado su servicio a los fines de que las personas con discapacidad y aquellos que los asistan puedan tener información en relación a la reglamentación vigente. Ahora te veo mejor, Vale, recién te veía borrosa. Ah, bueno. Bien, cosas que pasan en el vivo. Bien, bueno, en relación a esto también hace ciertas recomendaciones en cuanto a el tema de la circulación de las personas también, incorpora y pone a disposición el protocolo, que es justamente el que ha emitido el COE en relación a la circulación de las personas con discapacidad. Otra de las cuestiones que es importante a tener en cuenta es que se han prorrogado la vigencia de los certificados en cuanto que, bueno, lo ideal es que la persona no se exponga al virus, entonces evitar conglomerados. Se han suspendido entonces toda aquella persona que se le vencía dentro de los 90 días a partir del 20 de marzo el certificado único de discapacidad, puede quedarse tranquilo porque se ha prorrogado. Y aquí se ha adaptado eso, ha seguido los lineamientos del ANDIS, las recomendaciones a esos fines. No obstante, la Secretaría de Discapacidad informa que hay una junta que tiene una guardia mínima para determinadas situaciones. Así que está a disposición y hay un teléfono a esos fines. Así que puede quedarse tranquila también la gente que de pronto tenía el turno para sacarlo por primera vez al certificado. Bueno, en ese caso se puede comunicar y seguramente con esta guardia mínima puede resolver su problema puntualmente. Por otro lado, como les decía, las recomendaciones estas que están realizando a nivel municipal tienen que ver con conseguir los lineamientos también de la Organización Mundial de la Salud, en donde piden e instan que no solamente las personas con discapacidad, sino aquel entorno que lo asiste, puede de alguna manera hacerle llegar la información. Hoy la única modalidad o forma de comunicarnos es esta realidad virtual, pero no todas las personas con discapacidad hoy cuentan, ¿sí?, con las herramientas para poder comunicarse, no cuentan con los conocimientos para poder acceder a lo mejor a estas herramientas virtuales. Entonces es importante que podamos de alguna manera hacerle llegar la información. Por eso hacen hincapié en que si hay alguna persona con discapacidad intelectual se le pueda garantizarnos de que ha comprendido cuál es la gravedad de la situación y limitarles de pronto la información a la cual está expuesta. Darle la información, pero no a lo mejor abundar en ella, más que nada también para resguardar la salud mental. Aquí en Córdoba hemos tenido el protagonismo también de la Facultad de Psicología de la ONC, de la provincia, que ha puesto a disposición varias modalidades, también por medios virtuales, pero de alguna manera querer llegar a la sociedad y asistir a las personas que lo necesitan, no solamente a los docentes, no docentes, sino también a los efectores de la salud, que de pronto en el medio de esta situación han requerido de asistencia psicológica. No olvidemos que el aislamiento social preventivo obligatorio ha impactado de alguna manera en todo, porque lógicamente es algo a lo cual no estábamos acostumbrados. Así que considero que realmente ha tenido un buen impacto, es una buena medida, realmente reconozco que es un buen trabajo que se ha hecho y asimismo también hace recomendaciones a los fines de poder conservar la salud mental y de alguna manera para que todos podamos realmente sobrellevar la situación. No hace mucho, también el COE ha emitido el protocolo para que los psicólogos puedan circular, porque hasta ahora, como bien lo dijo Valeria, las prestaciones podían ser desde nuestros domicilios por modalidades virtuales.
no todo el mundo accede a esos servicios, por lo que lamentablemente algunos habrán tenido que suspenderlo. Entonces, ahora realmente es importante atender estas circunstancias. Ellos pueden emitir su certificado habilitante para circular, tienen un protocolo en donde tienen un horario restringido para trabajar de 7 a 16 horas, pero de todas maneras sí se les va a permitir poder asistir a sus pacientes de manera presencial, sí teniendo en cuenta las restricciones que seguramente tienen que trabajar 2 veces a la semana y con no más de, eh, creería que 1 hora por paciente. Bueno, dentro del margen horario que les informe. Otra cuestión que es importante tener en cuenta aquí en Córdoba es cómo se está manejando el APROS. El APROS es la Administración Provincial del Seguro de Salud. Los empleados públicos cuentan con este seguro y algunos que de manera voluntaria se han afiliado. Hoy por hoy ellos ponen a disposición, si uno ingresa a la página, los teléfonos, las direcciones de correo electrónico, Facebook, Twitter, todos medios o alternativas para poder comunicarse que no sean de manera presencial. Por lo que tengo entendido, los prestadores de APROS se están manejando, por ejemplo, los centros de rehabilitación o centros de día, que tienen suspendidas sus actividades presenciales, sí están de alguna manera transmitiendo sus actividades por vías Zoom o por otro tipo de redes, videollamadas, no solamente los centros de día y los centros de rehabilitación, sino que los prestadores. Les obligan a llevar un registro de las actividades que están haciendo, con un detalle de los días, las horas, a la persona al que va dirigido, tienen que dejar un contacto, seguramente después habrá un control, realmente eso por ahora no lo sabemos, pero es la manera en la cual se están desempeñando en este momento. No sabemos cuánto tiempo llevará esto, pero estimo que, al igual que los colegios, los centros de día y los centros de rehabilitación deben ser una de las últimas actividades que vaya a justamente levantarse, ¿no? No, la verdad que dudo que teniendo en cuenta lo que implica el conglomerado de gente y bueno, las personas con discapacidad y su vulnerabilidad pueden hacer que también esto los pueda afectar de mayor manera. En este caso, también quería resaltar, como les decía, el tema de los lineamientos que está dejando la Organización Mundial de la Salud, en donde insta a las personas a que puedan colaborar. Yo creo que hoy, en este momento, estamos en una situación que tenemos que apelar a la confianza, a la solidaridad, y realmente tenemos que ser más empáticos, ¿sí?, con las personas con discapacidad y el entorno y las personas que los asisten, porque realmente están en una situación de vulnerabilidad que hacen que necesiten más ayuda, ¿sí? Entonces, si esa persona no tiene las herramientas, no tiene medios de comunicación, yo creo que de alguna manera tenemos la responsabilidad social de llegar a ellos con la comunicación. La verdad que yo creo que hoy por hoy, si bien la comunicación llegó para quedarse, no todos tienen acceso a ella y si la tienen, no saben cómo manejarla. Entonces, a veces hay que ser muy cuidadoso con la información que se maneja, con la información que les llega, y como les digo, tenemos que ser más empáticos y más solidarios. No, creo que no me olvido de nada, ¿vale? No sé, recordame, porque es tanta la No, información que a veces va llegando, manejándose, que puede que nos haya quedado algo en el tintero. sí, no, la inseguridad jurídica, normativa, la vertiginosidad normativa que hablábamos, sin ir muy lejos, este domingo, en la ciudad donde vivo yo, se emitió un protocolo en base a la flexibilización que se comunicó a nivel nacional, ¿no es cierto? El domingo 10 se emitió un protocolo. Ayer martes se emitió otro protocolo a la mañana que derogaba el protocolo que había sido emitido el domingo 10. Pero a la tarde salió otra circular que decía que el protocolo que se había emitido el 12 quedaba sin efecto y se aplicaba el protocolo del domingo 10.
Eso con respecto a las profesiones liberales, en nuestro caso a los abogados. Entonces digo, si uno que dentro de todo tiene la posibilidad, el acceso a la comunicación, a la información, la posibilidad de estar, digamos, al día con todo lo que sucede, ¿qué pasa con el que no? Y es a lo que hablábamos, lo que hemos hablado muchas veces en la sala, ¿qué pasa con el que no la tiene al acceso? O como cuando en un principio surgió toda la nebulosa con respecto a los permisos de circulación, a las excepciones, a los certificados, hasta que salió, digamos, el certificado único de circulación, cuántas personas se vieron expuestas a tener que no poder llegar a cumplir con la tarea que habían salido, digamos, a realizar. ¿Cuántas personas vieron, incluso hubo muchos casos acá de secuestro de vehículos? La verdad que, como hablábamos en la sala, no es posible que todas las mañanas por ahí se les dé una charla actualizada a los agentes de seguridad que van a salir a la calle a controlarnos de qué certificado está vigente ese día. Y eso hace que sea parte de lo que yo estaba comentando en los tres ejes, y creo que está relacionado con todo. Es, La verdad que es, es eso, sí, no es. discúlpame. Bueno, un poco en atención a lo que decía Vale, además va cambiando la información y van cambiando también el riesgo para aquellas personas con discapacidad, por ejemplo, para circular, en el caso de que aquí, por ejemplo, hay zonas rojas o zonas blancas, eso va variando dependiendo, por ejemplo, hubo contagio comunitario, eso hizo que se aislara todo un sector, todo un barrio, y las personas con discapacidad, por más que tenían el permiso excepcional para circular y aquí con la distancia, que tenían que ser, mejor dicho, con las restricciones, que tenía que ser a 500 metros dentro del radio de su casa y con todos los recaudos, igualmente estaba vedado para esas personas que a lo mejor estaban dentro de esa zona roja. Entonces, la información va cambiando y no todas las personas obviamente acceden, como digo, a esa información, entonces de pronto se encuentran con que tienen todo un operativo en su barrio y no les permiten salir. Entonces, es como que es un día a día, todo el tiempo está cambiando. El Colegio de Abogados ha hecho una importante actividad en cuanto a solicitar y requerir e instar todo el tiempo para que nuestra actividad se declare esencial. Se ha hecho un trabajo, he sido protagonista de eso, de todas maneras, recién ahora estamos pudiendo acceder a ir a nuestros estudios jurídicos con una limitación de alguna manera, pero esto debió realmente ser mucho antes, lamentablemente no fácil, por bueno, cuestiones de, si se quiere, burocracia o, bueno, los protocolos que se presentaban y no se aprobaban. Pero bueno, yo creo que, reitero, o sea, la actividad nuestra debe ser declarada esencial. Tenemos que tener la autorización para circular libremente, el derecho debe, o sea, el derecho es esencial. Entonces, sin derecho no hay justicia, como dicen, así que nosotros tenemos que ejercer. Es así, no, bueno, y yo antes de seguir quería comentarles, si quieren para tomar nota, el mail al que pueden realizar cualquier tipo de consulta que surja de la charla de hoy, acerca también de lo que es la carrera de especialización en discapacidad y derechos que se dicta en la UBA y que se dicta también de forma intensiva en las distintas provincias. De hecho, nosotros en Córdoba teníamos todo preparado para arrancar en este mes que pasó, y bueno, por este tema de la pandemia quedamos un poco suspendidos, pero también lo vamos a dictar en Córdoba, gracias a los convenios que se han firmado al esfuerzo también de Juan y de Juan Seda y su equipo. Entonces, bueno, quisiera que tomen nota, es discapacidadyderechos.uva@gmail.com. Cualquier cosa de esta charla, de la carrera, de la especialización, de los cursos de posgrados, de las charlas que se dieron anteriormente, se pueden dirigir por mail a a esa dirección, discapacidadyderechos.uva@gmail.com. Bueno, nosotros estamos acá por si quieren hacer algún tipo de consulta, esperamos haber podido brindar un poco la perspectiva que tenemos desde nuestra provincia. Como reiteramos siempre,
el día a día cambia, entonces cuando uno se refiere a todo lo que es normativa, a todo lo que es situaciones en particular, tenemos que ser claros y decir, hoy es 13 de mayo, bueno, esto es lo que está vigente al 13 de mayo, esto es lo que está en este momento como normativa y como problemática. Quizás mañana las normativas se deroguen, se modifiquen y las problemáticas que hemos planteado excepto de la falta de actualización del nomenclador de las prestaciones, que viene ya de larga data, lamentablemente. Ojalá que esto sirva para poder avanzar, para poder salir de esta situación más fortalecidos, ¿sí? Pese a todo lo que hemos pasado. No sé, ahora vamos a ver si hay algunas preguntas. ¿No? Ahí vos tenés ahí. Ahí yo he estado viendo, nos comentan que en muchas provincias ha ocurrido lo mismo en relación a la circulación de los abogados. En Santa Fe leí, en otras provincias. Preguntaban ahí en Mendoza, a ver, eh, en cuanto, ¿qué dice? A ver, idas y vueltas en cuanto a las normativas. Creo que coinciden en cuanto a las idas y vueltas. Ahí está, como es su hiperinflación que decía de de la La inflación información. normativa. Sí, así es. En realidad fue una frase de Enrique Luis Suárez que lo plasmó Sí, en nuestro grupo y yo la extracté porque la verdad que me pareció genial. Que él en realidad la hizo parafraseando al doctor Mayra, que fue el que la emitió. Acá yo veo en el WhatsApp, nos han pasado, claro, en Mendoza preguntaban por el curso intensivo. La verdad que, bueno, pueden dirigir la consulta por escrito al mail discapacidadderechos.uba@gmail.com. Está todo avanzado. Yo sé que, bueno, esta situación nos ha cortado un poco la evolución de estos cursos a muchos, pero sí que sé que estaba avanzado como para poder brindarse, por lo que tengo entendido. Pero para respuestas más concretas, por el mail de la UBA. Pregunta, ¿cubre igual así la obra social? ¿Qué se habrá referido? No sé en qué momento la han generado, si cubre igual así la obra social, no sé en qué marco hicieron la pregunta. Si quien la hizo puede tipear de nuevo, así comprendemos. Otra pregunta, ¿cómo se implementa la prestación del transporte para los psicólogos, para que los psicólogos vayan a domicilio de las personas con discapacidad? Yo creo que no se refieren al tema de lo que hablabas vos de del las protocolo. prestaciones. Sí, los Sí. protocolos, pero el transporte no, hasta donde sea aquí en Córdoba estaba suspendida las prestaciones, justamente porque lo que no se le permitía era circular, ¿sí? Los centros de rehabilitación están cerrados, solamente se pueden manejar de manera virtual y las prestaciones deberían ser al domicilio. Sí, las prestaciones deberían cumplirse en el domicilio, cumpliendo obviamente los protocolos y los regímenes las restricciones, o sea, respetando la distancia, etcétera. Lógicamente que hay un riesgo, por ejemplo, ahí había alguien que decía que no puede ir a hacer la rehabilitación motriz. A ver, porque los centros de rehabilitación están cerrados. Eso, lamentablemente, no hay novedades en relación a la apertura de los centros, al menos aquí en Córdoba, no sé en otras localidades, aquí en Córdoba no hay novedades al respecto. Sí, repito, lo que sí se promueve es que la rehabilitación o las prestaciones se hagan desde el domicilio. Entiendo que también eso obliga a una alta exposición a la persona, porque en la rehabilitación motriz seguramente la distancia no se puede respetar de 2 metros. Entonces, en la medida que sea un riesgo para la persona con discapacidad, hay que tener en cuenta eso. Hay prestaciones que lamentablemente hoy por hoy lo que se tiene que primar es la salud de la persona y su integridad. O sea, yo creo que es un riesgo someter a esta situación. No obstante, si hay una indicación médica de que deba hacerse, entonces se tienen que atener a la indicación médica, más allá de las restricciones que haya. Estaba leyendo otra pregunta. Y si hay algún control a las obras sociales, sí, en realidad quien ejerce el control sobre las obras sociales es la Superintendencia de Servicios de Salud. Superintendencia. Si bien no están atendiendo personalmente, sí han implementado dos mails, una para seguimiento de trámites iniciados y el otro para consultas,
En la página de la superintendencia, simplemente en el buscador ponen Superintendencia de Servicios de Salud, apenas ingresan, creo que sobre la parte del final de la misma, aparecen los dos mails como contacto, como para que puedan hacer la consulta de esa manera. Y después hay otra pregunta que no la entiendo tampoco muy bien, dice, tengo a mi mamá con discapacidad motriz y Sí, tiene que era la que volver me para poder recibí. hacer su tratamiento de rehabilitación. Hace 10 años que Ese, está esperando el permiso. Yo no ah, entiendo no, si se 10 refiere. días. 10 años, No, dice. debe haber subido el permiso, pedido el permiso y dicen que demora muchísimo el permiso. A veces en que te emitan el certificado de habilitación para circular. Yo he tenido reclamos de gente que ha intentado emitirlo y le ha demorado mucho más de lo que se estima. De todas maneras, no sé a dónde tiene que hacer la rehabilitación porque está justamente suspendida cualquier actividad de estas. Si es en un centro de Claro. rehabilitación, no están Sí, abiertos. lamentablemente lo que se puede brindar es las prestaciones en el domicilio cuando sean Sí, necesarias, cuando sean imprescindibles y no puede, obviamente, si es por rehabilitación, no puede ser brindada por teleasistencia. Acá hay otra claro. pregunta que dice, ¿se puede solicitar la prestación de rehabilitación a domicilio para aquellas personas con discapacidad que no pueden hacerlo vía virtual? Sí, por supuesto, es lo que está fomentándose para que las personas no pierdan, digamos, el hilo de su rehabilitación y se plantean solamente digamos, por teleasistencia aquellas que pueden ser brindadas, pero en realidad aquellas que necesitan el contacto físico, como yo me imagino, una fisioterapeuta en una rehabilitación, en una movilización, movilidad de algún miembro, obviamente no lo puede hacer por teleasistencia. Entonces sí, la pregunta, sí pueden solicitarlo, efectivamente. Sí, No que sé tenga la si más... indicación médica para que justamente le puedan reconocer también a la persona, la prestadora que va a circular, tiene que ir con obviamente, el DNI de la persona que va a asistir, una copia, el certificado único de discapacidad, también la copia y la indicación médica de que tiene que hacerlo. Bien. Yo no veo más preguntas. No sé si vos ves alguna pregunta, Noé. No estaría viendo alguna otra duda. Bueno, mientras tanto, a ver si surge alguna otra pregunta, le reitero el mail, discapacidadyderechos.uva@gmail.com. Y anticipándoles que esperamos que el miércoles que viene nos sigan en este ciclo de charlas, donde viene la cuarta charla, nos vamos para Chubut con Patricio Cosentino y Noelia Roger, dos amigos, compañeros de posgrado, realmente dos letrados excelentes, papás, gente que sabe mucho de discapacidad, de derechos y de la vida. Así que seguramente va a ser una charla muy rica, así que bueno, vamos a estar viajando para allá. Yo no sé si... Eh, No, sí, quería comentar que también es importante tener en cuenta que la Subsecretaría de Discapacidad sí emitió un comunicado que para las personas electrodependientes sí están recibiendo documentación de aquellos trámites que ya estén iniciados. Y también hay un teléfono a disposición por cualquier consulta. Es decir, repito, ellos han adaptado sus servicios a los fines de poder sostener en medio de esta contingencia sanitaria las prestaciones para las personas con discapacidad. Así que bueno, hay guardias mínimas para esas cuestiones. acá aclaran la pregunta esta de que tenía la mamá con discapacidad motriz y que tiene que volver para realizar la rehabilitación, dice que Ah, es de es de La La Pampa, Pampa. es de La Pampa y está en Córdoba. Y la verdad que en este caso el desplazamiento para el regreso a los hogares estaba bastante limitado. Tendría que, la verdad que estudiarlo para poder darte una respuesta más en concreto. Si después a través del mail de la facultad nos quieren mandar la consulta, dónde contactarlos para poder darles una mano, porque si está acá en Córdoba, quizás podamos darle algún tipo de información que le Sí, pueda ayudar a poder claro, trasladarse de nuevo a su domicilio y poder continuar allá con su rehabilitación. claro. Además, cada ciudad igualmente, provincia, tiene sus protocolos. Sé que en algunas localidades cuando han llegado los han hecho aislar durante 14 días porque son medidas de prevención que tiene cada provincia. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias. Quién sabe si cuando retorne de inmediato la van a asistir en uno de estos centros de rehabilitación.
Eso es Sí, importante. o a través con la asistencia domiciliaria con los prestadores del centro. Acá hay otra Exacto, pregunta que dice, ¿qué sí. pasa con la exigencia de grabación y registración de la teleconsulta o teleasistencia? ¿Es violatorio No, del secreto profesional? En sí, realidad para mí es sí. exacto, es realmente no, primero, la superintendencia, a los efectos de la auditoría posterior, lo deja en cabeza de los agentes de seguro de salud la forma en que se van a implementar, no solo las plataformas, sino la forma en que después pueda llevarse a cabo lo que sería la auditoría de esas prestaciones, pero bajo ningún punto de vista pueden exigirle la grabación. Lo hemos visto, hemos compartido mails que le Tal han cual. enviado a las prestadoras diciendo que deben grabar las consultas. Eso no es algo que pueda exigírsele y mucho menos para acreditar la sesión. Habrá que instrumentar otros métodos. Otros Sé que hay, medios. lo que conversábamos en la sala, sé que hay otras formas en las que se están corroborando las comunicaciones, por ejemplo, con una hora de inicio y una hora de finalización. Después, por ejemplo, también el APROS, la APROS, la Administración Provincial de Salud de aquí, lo que hace es llamar, o sea, pedirle a la familia o a las, digamos, al asistente de la persona con discapacidad o a la persona con discapacidad en sí, un teléfono de contacto en donde la administración se comunica y Y consulta si efectivamente constatan. se brindó esa prestación, tal día, tal hora. A lo mejor no es la forma más clara, pero sí queremos ser claras en eso, que exigirle a un prestador que grabe una sesión, efectivamente, como dice, es violatorio a todos los derechos que existen. Pregunta, acompañamiento terapéutico Coincido. brindado por psicóloga en Cava, ¿puede hacerse? Mi hijo tiene AT normalmente y ahora está haciendo por vía virtual, pero no es lo mismo. Mi hijo tiene síndrome de Down. Acompañamiento terapéutico brindado por psicóloga. En cuanto a la profesional que brinda el acompañamiento terapéutico, si es esa la consulta, entiendo que no hay ningún problema. O sea, título de psicóloga, por supuesto que la habilita para hacer un acompañamiento terapéutico. Y después, si puede, que está haciendo por vía virtual. No entiendo si lo que pide es Presencial. Me parece que lo claro. pide presencial. Y sí, Acá en en ese Córdoba, caso, sí, claro, acá ya hay protocolos emitidos para que los psicólogos puedan circular y asistir personalmente 2 veces a la semana a recibir a sus pacientes de manera presencial, siempre y cuando no pueda ser de manera virtual. En todo caso, lo que debería pedir es un certificado emitido por el médico, en donde indique que es imperiosa la necesidad de hacerlo presencial. claro. Sí, hay que ver también qué tipo de acompañamiento, porque por ejemplo nosotros tenemos Claro, adaptaciones de acompañantes que debían realizar ciertas prestaciones en la escuela y que como los niños hoy en día están realizando las tareas de escolarización desde sus hogares, también es necesario ese acompañamiento por distintos motivos. Entonces se ha avalado y se ha permitido que la prestación que debía cumplirse en un primer momento en la escuela se cumpla en el domicilio. Creo que esta es una de las últimas preguntas, por el tiempo más que nada. Dicen, sí, internación domiciliaria, ¿las terapias están garantizadas? En principio, si está en internación domiciliaria, tendría que tener todas las terapias garantizadas, porque aquellas que le hayan indicado de acuerdo a la patología o a la enfermedad o al tratamiento que esté recibiendo, debería tenerlas. Ahora, no hay que perder de vista también la cuestión de salud y de prevención, ¿no es cierto? Una persona que esté con una internación domiciliaria presupone alguna complicación en su salud que pueda llegar a ser de que a lo mejor personas que estén viniendo del exterior a atenderla la expongan. Entonces, bueno, ya es una cuestión de evaluar la necesidad imperiosa de esas prestaciones, la continuidad, e incluso a lo mejor también la cantidad de prestaciones, para una cuestión de preservar a esa persona que está con esa internación domiciliaria. Aclaro que es sin conocer la patología, ¿no? Puntualmente sería más fácil por ahí contestar en concreto. Bueno, yo les voy a reiterar el mail por las dudas, porque si tienen alguna otra consulta y se nos está acabando el tiempo, la pueden remitir, es discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Por mi parte, agradecerles que nos hayan acompañado, espero que les haya servido, que les haya sido útil, y bueno, decirle que nos sigan, que nos vemos en Chubut el miércoles que viene, y bueno, Noé, vos dirás, bueno, yo quería agradecerles a todos, bueno, la oportunidad de poder compartir esta información y hacerles llegar cómo se está manejando aquí en la provincia de Córdoba con la información en relación a las personas con discapacidad. Siempre estamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacer.
nosotros integramos la Sala de Derecho de las Personas con Discapacidad en Córdoba, así que del Colegio de Abogados, así que bueno, están invitados para participar de ella. Realmente es muy importante todos los conocimientos que se van incorporando y el debate que enriquece realmente. Así que bueno, quería agradecerles a todos, reitero la oportunidad y pedirles, como siempre digo, que tenemos que ser solidarios y hacer empatía con las personas con discapacidad y quienes los rodean para poder hacer justamente de alguna manera un mundo mejor, más inclusivo. Bueno, muchas gracias, nos saludamos y nos despedimos.